Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, bellas mujeres de Mujer Perla Preciosa? Aquí estamos una vez más en un martes de transmisión. Qué bueno que están aquí. Pero hoy vamos a hablar específicamente del dominio propio, del autocontrol, ¿verdad? Porque es bien importante que entendamos que debemos de aprender a conocernos a nosotras mismas y al mismo tiempo tener dominio de nuestras propias emociones, de nuestras propias palabras, de lo que decimos, de lo que hacemos. El autocontrol es algo muy importante y pues es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Es templanza, se puede traducir como templanza. Vamos a empezar entonces con Gálatas 5, 22 y 23. Dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Algunas versiones en lugar de dominio propio nos dicen templanza, ¿verdad? Que viene siendo similar. La falta de dominio propio pues se puede ver fácilmente en la vida de cualquier cristiano y la verdad es que nubla el testimonio que nosotros debemos de dar de poder de Dios en nuestra vida. Se supone que nosotros como cristianos hemos aceptado en nuestra vida a un Dios todopoderoso, a un Cristo que es Dios, que está sentado a la diestra del Padre y que transforma y cambia vidas. Pero cuando nosotros no desarrollamos este fruto del Espíritu Santo y no dominamos nuestro propio ser, nuestras propias emociones, que son buenas nuestras emociones, Dios nos las dio por razones importantes, ¿no? Debemos de nosotros aprender a conocernos y valorar nuestras emociones, pero también aprender a dominarlas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con ellas? Y no solamente nuestras emociones, nuestro sentir, nuestras palabras, todo esto, ¿verdad? Porque se deja ver en nuestra vida. Se deja ver y puede afectar el testimonio, podemos no ser de bendición o podemos ser piedra de tropiezo a otras personas por causa de nuestro dominio propio. Se mira en nuestras finanzas, si gastamos a lo loco en cosas que de verdad no podemos, se nota en nuestra salud. A veces comemos cosas que nos hacen daño o hacemos cosas que nos hacen daño. Nos preocupamos demasiado, dañamos nuestra salud por falta del dominio propio. Nuestro cuerpo se nota también muchas veces el dominio propio en las relaciones que nosotros tenemos con otras personas, en el tipo de relaciones que desarrollamos y cómo nos comportamos con otras personas, en nuestros hábitos y hasta en nuestra forma de vestir también se puede dejar ver el dominio propio. Lo bueno es que Dios nos da dominio propio. Cuando nosotros venimos a Él, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y uno de esos frutos de vivir en el Espíritu es que nosotros podemos dominarnos a nosotros mismas. Porque cuando nosotros aprendemos a dominarnos a nosotras mismas, podemos saber cuál es nuestro valor y de qué manera nosotros podemos reaccionar y manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cuando nosotros no tenemos dominio propio, estamos desprotegidos. Dios nos ha dado dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando nosotros venimos y venimos a Cristo y el Espíritu Santo es depositado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos poder, tenemos amor y tenemos autocontrol, dominio propio. ¿Por qué? Porque sin el dominio propio estamos totalmente desprotegidos y nosotros no podemos controlarnos. Dice la Biblia en Proverbios 25-28 que somos como una ciudad cuya muralla ha sido derribada. Dice, así es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Si nosotros no aprendemos a controlarnos a nosotros mismos, somos como esa ciudad que no tiene muralla. En los tiempos antiguos siempre se acostumbraba alrededor de las ciudades construir una muralla grandísima para que no llegaran y les robaran o le prendieran fuego a la ciudad para robarla, para capturarla, para poder llevarse a sus ciudadanos como esclavos o para poder conquistarlos.
Entonces, esa muralla era súper necesaria en las ciudades. Si una ciudad no estaba amurallada, carecía de esa protección. Igualmente nosotros, si nosotros no desarrollamos este autocontrol, este freno en nosotros mismos, podemos estar en peligro. Podemos dejar que diferentes cosas dominen nuestra vida y estamos abriendo puertas al enemigo. Entonces, el autocontrol es muy importante, es necesario para nuestras vidas. Tito, en el capítulo 1, cuando está describiendo cómo deben ser los líderes, los obispos, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios, dice que no sea arrogante, que no tenga mal genio, que no sea dado al vino, que no sea peleonero, ni ávido de ganancias deshonestas, que sea hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo y dueño de sí mismo. Es decir, que tenga autocontrol, que no sea sin freno, como dicen proverbios, ¿no? Que no sea un espíritu sin freno, nada más así a lo que venga, o como yo me sienta en ese momento y reaccionar así nada más, ¿no? Eso es peligroso, rompe relaciones, destruye nuestra vida, como les digo, nos hace caer en pecado. Entonces, es bien importante que nosotros nos aprendamos a conocer a nosotras mismas y que aprendamos a controlar. No es que nuestras emociones o lo que nosotros sintamos sea malo, sino que hay que traer todo esto sujeto al Espíritu Santo, aprender a evaluarlo y controlarlos. No actuar a rienda suelta de acuerdo a todo lo que nosotros pensamos o sentimos, o de la manera que nos emocionamos, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes. Dice en Tito, ahora en el capítulo 2, versículos 11 y 12, dice que la gracia salvadora de Dios que se ha manifestado a todos los hombres nos debe de enseñar esta gracia que Cristo nos da a nosotros, ese perdón de pecados que nosotros recibimos por medio de Cristo, debe de enseñarnos a nosotros a vivir de manera prudente, de manera justa, de manera piadosa, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Entonces, la gracia de Cristo nos debe de ayudar a tener autocontrol, ¿verdad? En Primera de Pedro 5:8 también nos dice que seamos sobrios y que velemos. Dice, su adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros nos dejamos llevar, así como esa ciudad que no tiene murallas, nos dejamos llevar por nuestros impulsos, no podemos controlarnos. Le estamos abriendo una puerta a Satanás para que devore nuestras vidas, para que devore nuestras relaciones, para que devore nuestra salud, porque es importante, sin salud a veces no podemos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas de servirle o de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, porque nosotros no cuidamos nuestro cuerpo. Entonces, todas estas cosas, cuando no tenemos ese autocontrol, son puertas abiertas para que el enemigo devore nuestras vidas, no nos ayude a dar ese fruto que nosotros tenemos que dar, para que nosotros no podamos cumplir ese propósito o vivir esa vida plena que Dios tiene para nosotros. Dice Pablo nos dice en Corintios, dice que no todo lo que podemos hacer nos hace bien. Dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, no todo lo que nosotros podemos hacer son cosas que debemos hacer o que nos conviene hacer. Por ejemplo, comer. Podemos comer, ¿verdad? Obviamente no es malo comer, necesitamos comer. Ahora, ¿qué comemos y qué tanto comemos? Pues ahí es donde tenemos que ver si nos conviene, ¿verdad? Me conviene tomarme esta Coca-Cola. No estoy en contra de que te tomes una de vez en cuando, ¿no? Pero me conviene tomarme una o dos todos los días. ¿Es sabio? Ay, es que se me antoja mucho. ¿Cómo le hacemos para controlarnos? Y esto puede ser tal vez algo muy superficial. Puedes decir, bueno, tomarme una Coca-Cola no tiene nada de malo, ¿no? Pero es una práctica del autocontrol. Es un hábito que nosotros aprendemos a controlar y vamos desarrollando el autocontrol. Y esto se va aplicando a cosas más serias. Por eso es tan importante que desde niños nosotros enseñemos a nuestros hijos a desarrollar hábitos de autocontrol. O sea, no puedes hacer todo lo que tú quieras,
porque no te es sano. Entonces, cuando tú te vas acostumbrando a tener esa autorregulación, es mucho más fácil para ti crear hábitos que te ayuden. Hábitos que te ayuden a controlarte, que no tengas esa dificultad para controlar tus impulsos, ¿verdad? Me conviene hacer ejercicio, obviamente es algo bueno, me es permitido, pero muchas veces también nos hacemos adictos a esto, ¿verdad? A nuestra autoimagen, a cómo nos vemos, a qué queremos hacer. Y no es malo, no es malo hacer ejercicio, es bueno, debemos hacerlo. Tenemos que crear el hábito de hacer ejercicio. Pero si nos domina, si es en todo lo que nosotros pensamos, puede ser que sea malo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, como les digo, autoevaluarnos y ver qué cosas nos están dominando, en qué cosas nosotros necesitamos desarrollar y aplicar el dominio propio, ¿verdad? El scrolling que le llaman, me declaro culpable, estoy batallando con esto a veces. Ah, si estoy desocupada es fácil decir déjame ver qué, y entonces cuando menos pienso ya pasaron 20, 30 minutos y entonces aviento el teléfono rápido y me pongo a hacer las cosas que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque hay que practicar el autocontrol, ¿verdad? No podemos pasar horas y horas y horas viendo videos. A veces son videos buenos, pero nos hacen perder el tiempo de cosas que también tenemos la obligación de hacer. Entonces tenemos que manejar nuestro tiempo de manera adecuada y para eso se requiere autocontrol, ¿verdad? De no estar en el teléfono nada más todo el día, tratar de hacer cosas que sean productivas, que nos traigan bien, que bendigan a nuestras vidas, a las personas que nos rodean, que glorifiquen a Dios. A nuestras relaciones también podemos desarrollar relaciones dañinas porque no tenemos autocontrol. Juegos de apuestas, ver maratones de tele, como le llaman binge watching, ¿no? Porque no tenemos autocontrol, queremos saber qué sigue y qué sigue y qué sigue, dejamos a un lado nuestras obligaciones, la lectura bíblica, la oración o tareas del hogar o tareas de la escuela, no sé, cada quien sus obligaciones por estar mirando la televisión. El dinero, que queremos más y no nos llenamos, no tenemos autocontrol, o cómo gastar el dinero también, gastamos y gastamos en cosas que no necesitamos simplemente por el placer de saber que obtuvimos algo, que hicimos ese intercambio. Eso nos genera cierta satisfacción momentánea y al final llegamos a la casa o vemos nuestra cuenta y decimos, no debí haber gastado en esto. Tenemos que desarrollar el autocontrol, porque la falta de autocontrol nos lleva a la pobreza, a gastar dinero en cosas que realmente no necesitamos, al uso de alcohol, al uso de drogas. Creo que estas son un poquito más obvias, ¿no? Pero es ahí donde vemos los efectos de la falta de dominio propio, ¿no? El uso de alcohol, el uso de drogas, el uso de las redes sociales, el chisme, que no podemos controlarnos y queremos contar algo y es que esto está interesante y se lo quiero decir y quiero contárselo porque quiero que mi plática sea interesante y que todos quieran oírle y vean que yo sé cosas. Entonces caemos en el chisme por la falta de autocontrol, en la queja también. La queja también, muchas veces nosotros buscamos las cosas negativas para decirlas y se nos hace un hábito. Y llega el momento en que no podemos controlarlo, que queremos decir algo malo que vimos, siempre. Nos gana la negatividad. Eso también se puede volver un patrón de conducta que muchas veces no podemos controlar. No tenemos ese dominio propio para dejar de quejarnos, de hablar de la gente también, de estar contando o de decir cosas negativas. Entonces, no debemos ser esclavos de nada de eso. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos si entendemos, ok, todas estas cosas son malas, debemos de tratar de dejarlas? ¿Cómo hacemos para hacer eso? Bueno, estuve estudiando un poquito y muchos psicólogos recomiendan que tú retrases esas cosas por unos minutos. Cuando tú tienes un impulso de hacer algo que tú sabes que aunque sea lícito, como dice Pablo, no te conviene, no es lo mejor para tu vida, no es alineado con el propósito que Dios tiene para ti, dice, trata de retrasarlo por unos minutos. Distráete en algo más, trata de hacer alguna cosa positiva
postérgalo y trata de olvidarlo. Y luego trata de reemplazar también ese mal hábito por cosas que te ayuden. Por ejemplo, en lugar de beber alcohol, bebe agua o un jugo, un tipo de bebida que no te haga tanto daño y sal a caminar, platica con algún amigo, haz ejercicio, lee la Biblia, ten un devocional. En el momento que tú sientas que tienes esa urgencia, ¿no? Por hacer algo, por comer, por usar drogas, por beber alcohol, por cualquiera de estas cosas que tú sabes que no debes hacer. Entonces hay que practicar, ¿no? Ese dominio propio. Y recomiendan pues eso, que lo postergues, que aguantes unos minutos más, que lo reemplaces por alguna otra actividad que no te haga daño, como hacer ejercicio o algo así, ¿no? Todo esto obviamente requiere que generemos hábitos, que nosotros creemos hábitos en nuestra vida. Requiere disciplina de nosotros mismos. Pablo dice en 1 Corintios 9, dice que los que corren en un estadio, todos corren, llegan y empieza la competencia y todos empiezan a correr, pero no todos se llevan el premio. Entonces dice que nosotros como cristianos debemos de correr de tal manera que obtengamos el premio. O sea, no nada más correr por correr, no nada más a la y se va, viviendo la vida bajo tus impulsos o bajo lo que tú piensas que en ese momento está bien. No es así como debemos de vivir la vida cristiana. Debemos de vivir la vida cristiana de manera que nosotros obtengamos ese premio. Correr esa carrera de manera que nosotros vayamos por el premio. O sea, echándole ganas con todo nuestro ser. Dice, y todo aquel que lucha se disciplina en todo, dice. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Estos atletas que tienen una disciplina muy seria, porque la mayoría de los atletas tienen disciplinas muy fuertes. No comen de todo, tienen que hacer ejercicio, se duermen a sus horas y ellos lo hacen para recibir cosas corruptibles, reconocimiento en la tierra o para cumplir alguna meta personal. Ahora nosotros estamos aquí en la vida por una corona incorruptible, porque Dios tiene recompensa para nuestras vidas. Y entonces dice Pablo en 1 Corintios 9, en el versículo 26, dice, por eso yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea al aire, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces nosotros no debemos de vivir a lo loco. Nosotros debemos ser disciplinados, debemos de autorregularnos, debemos de controlarnos. Dios ya puso esa capacidad en nosotros. Ustedes me pueden decir, Karina, eso suena muy fácil. Sí, me espero y reemplazo ese hábito por otro y esto y lo otro. Pero tenemos que creer que Dios ya puso esa capacidad en nosotros mismos. Es simplemente que nosotros aprendamos a desarrollarla, que nosotros la tomemos y empecemos a disciplinarnos y a vivir de acuerdo a ella, porque es un fruto del Espíritu Santo. Conforme tú vas desarrollando tu relación con Dios, ese fruto fluye. Es como un árbol. Es como un árbol que está arraigado. El árbol no tiene que hacer nada para hacer frutos. No es como que, hoy tengo que trabajar y tengo que hacer esto y quiero que mi fruto sea así y así. No está todo estresado el árbol queriendo dar fruto. No, se mantiene arraigado, se mantiene con agua, alimentándose de la tierra, alimentándose del agua y estando arraigado. Y automáticamente el fruto crece, ¿verdad? Así somos nosotros como cristianos, así debe ser nuestra vida como cristianos. Debemos estar arraigados en Dios, alimentándonos de su palabra, fomentando esa relación con Dios y el fruto del autocontrol va a fluir. Va a fluir cuando nosotros desarrollemos esas disciplinas de alimentarnos, de estar arraigados, de pasar tiempo con Dios. El fruto se va a ver. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Claro, debemos de tener información de cómo podemos nosotros mejorar nuestros hábitos, cómo podemos hacer para tener esa disciplina.
El Espíritu Santo nos trae el conocimiento y la sabiduría para poder hacerlo, pero debemos de hacerlo sabiendo, estando convencidos, llenos de la fe en que ya tenemos la capacidad, de que Dios ya ha depositado eso, el autocontrol y el dominio propio en nuestras vidas. Entonces hay que buscarlo y hay que desarrollarlo, porque Dios ya lo puso en ti. No debes vivir a lo loco. Dios depositó en ti amor y dominio propio. Es un don del Espíritu Santo que se desarrolla conforme vamos pasando tiempo con Dios y concediéndole el lugar correcto a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Una de las cosas que dice la Biblia es que nosotros debemos de llevar cautivos todos nuestros pensamientos. Quiere decir que nuestros hábitos deben de reflejar lo que nosotros pensamos. Y un buen hábito que nosotros debemos de crear en nuestras vidas es llevar cautivos nuestros pensamientos a Dios. Todo lo que nosotros vamos pensando, lo vamos tomando y decimos, Señor, este pensamiento no viene de ti, sácalo de mí, no permitas que se anide en mi corazón. Y eso nos va a ir ayudando también con el autocontrol, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos pensando demasiado en algo que no debemos de pensar, vamos a dejarnos dominar por eso. Vamos a perder ese autocontrol, porque nos vamos a dejar dominar por ese algo. ¿Por qué? Porque estamos cediéndole espacio en nuestra mente. Así que es importante que desarrollemos ese hábito de venir a traer nuestros pensamientos cautivos a Dios. Ese debe ser un hábito. No podemos nosotros vencer o tener el autocontrol si no desarrollamos hábitos. Porque muchas veces pensamos que nada más debemos de evitar el pecado. Sí debemos de evitar el pecado. Pero más allá de eso, debemos de construir una vida que rechace el pecado. Debemos de crear hábitos que no nos lleven a pecar, que nos alejen del pecado. Fíjense bien que Santiago 4:7 dice, sométanse pues a Dios, dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y nos gusta mucho eso, resiste al enemigo, resiste la tentación y Satanás va a huir de tu vida. Pero ¿qué dice antes de eso? Dice, sométanse a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, lees tu Biblia, porque la Biblia es la verdad de Dios, es Dios hablándote. Pasas tiempo con Dios, te alimentas de la palabra, vives una vida obediente a Dios, empiezas a crear todos estos hábitos. Entonces, estás resistiendo al diablo. Y tus hábitos que tú ya creaste, naturalmente rechazan todo lo que tenga que ver con el pecado. Entonces, Satanás, pues ya no va a ser tan constante en tu vida, ¿no? Si es que este diablo, mira, me hizo caer. Pues sí, porque tú no has creado hábitos que lo rechacen. Mira, otra vez volví a beber. Sí, porque tienes el hábito de comprar alcohol y tenerlo en tu casa. Claro. Mira, otra vez hice esto malo. Otra vez volví a apostar. Pues sí, porque tienes el hábito de ir al lugar donde se apuesta. Entonces, tu vida debe estar construida para que naturalmente rechace todas estas cosas, ¿no? Para que tú puedas de verdad someterte a Dios, tener dominio propio y vencer sobre las cosas que no te edifican. Muchas de nuestras fallas, de nuestras derrotas espirituales, las hacemos nosotros mismos. A veces le echamos la culpa al diablo, ¿no? Pero somos nosotros mismos los que creamos un tipo de vida que nos hace caer y caer en cosas que no debemos. Entonces nosotros mismos preparamos estas derrotas porque no creamos hábitos que glorifiquen a Dios. No somos ordenados con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo, con nuestro trabajo, con el tiempo que pasamos mirando televisión o en el teléfono, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos esto, que aprendamos a conocernos y que desarrollemos hábitos que nos acerquen a Dios y no que nos alejen del propósito de Dios para nuestras vidas. Tenemos que tener personas a nuestro alrededor que nos edifiquen, que nos ayuden
a controlarnos, a tener este autocontrol, ¿verdad? Ah, personas a quienes rendir cuentas. Yo siempre digo, si tú no quieres que nadie se entere de algo que hiciste, no lo hagas. No lo hagas. Si tú no sabes cómo le vas a explicar a otra persona algo que tú hiciste, tal vez es porque lo que hiciste no es algo que edifique a Dios. Si no te es fácil rendirle cuentas a alguien de algo que tú estás haciendo, tal vez lo que estés haciendo no sea apropiado o no sea lo óptimo, no sea lo que Dios tiene. Puede que sea lícito, pero tal vez no te conviene. No es lo óptimo para tu vida. No es que sea malo, simplemente no está alineado con la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Entonces recuerden, el dominio propio es más fuerte cuando creas hábitos que te ayuden a controlarte. Y recuerden que es un fruto. No es tampoco súper esfuerzo, como les dije el ejemplo del árbol, ¿no? Es cuestión de estar bebiendo del agua y estar arraigado. ¿Por qué? Porque Dios ya puso esto en ti. Nada más es estar arraigada, alimentarte, crear esos hábitos que te acercan a Dios, que te ayudan a estar bien arraigado a Dios, bien alimentada de las cosas de Dios. Entonces recuerden esto, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y luego dice Pablo también, es en Primera de Corintios 10, dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra regla para cuando nosotros tenemos un impulso de hacer algo? ¿Es lícito? Ok, sí es lícito. ¿Me conviene? Ok, es legal, pero me conviene. Edifica mi vida, me va a construir, me va a llevar hacia arriba o peligra que me lleve hacia abajo. Ok, sí, está bien, me conviene, me edifica, ¿me domina? Me domina, no puedo dejar de pensar en eso y lo tengo que estar haciendo y dejo de hacer otras cosas por hacer eso. Entonces no es bueno. Entonces no estamos desarrollando el dominio propio. Entonces recuerden, como les digo, no se trata de vivir a lo loco. Tenemos que autorregularnos. La Biblia dice que nosotros debemos de tener un concepto claro de nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos y somos sinceros, o sea, cuando nos enojamos decimos, ¿por qué me enojé? ¿Por qué no me pude controlar cuando me enojé? ¿Cuál fue el motivo por el cual yo me enojé? Y ese motivo es un motivo correcto, es algo por lo que yo de verdad me debo de poner así. ¿Vale la pena? ¿Tiene trascendencia en la vida o es una tontería? Porque yo me estoy comportando de esta manera. ¿Por qué no me puedo controlar cuando pasa esto? Podemos ir a la raíz del asunto, podemos autoevaluarnos, tener un concepto claro de nosotros mismos y eso nos va a ayudar a encontrar el motivo de por qué nosotros no podemos dejar tal cosa o nos estamos dejando de dominar por algo que no nos conviene. Entonces, tenemos que aprender de esa manera a autorregularnos. Creo que es mucho más fácil cuando nos entendemos, ¿no? Cuando decimos, oh, lo hago por esto, ok, entonces yo necesito sanar esta herida o yo necesito hacer esto otro para no tener el impulso de hacer esto que no me conviene. Entonces, es un tema súper general, se puede decir, autocontrol, ¿no? El dominio propio. Pero es algo bien importante porque puede atacar diferentes áreas de nuestra vida. Puede ser desde algo superficial simplemente que a lo mejor no lo tomamos tan espiritual, cosas superficiales, pero esa falta de autocontrol se puede ir colando a las cosas más profundas y espirituales en nuestra vida y nos puede llegar a cometer pecado o alejarnos de Dios. Entonces es bien importante y aunque digamos, bueno, es un área muy general, pero los cristianos debemos de vivir una vida ordenada. Los cristianos debemos dice aquí que que tenemos que ser sobrios, prudentes, justos, dueños de nosotros mismos. Debemos de tener autocontrol. Y el autoevaluarnos, el conocernos a nosotros mismos, el ser sinceros con nosotros mismos y crear hábitos que nos ayuden a estar arraigados y alimentándonos de Dios, eso es lo que nos va a ayudar a tener
ese autocontrol, ¿no? A dominarnos a nosotros mismos, a conocernos y saber qué es lo que nos enciende y de qué manera nosotros podemos apagarnos, dominarnos o controlarnos, ¿no? No quiere decir que nunca vas por ejemplo, a enojarte. Quiere decir que te vas a enojar por las cosas correctas y que vas a actuar de la manera correcta, que no vas a dejar que ese enojo te domine, que no vas a actuar impulsivamente de acuerdo al enojo. Quiere decir que sí te vas a sentir triste, pero no vas a dejar que esa tristeza controle tu vida. Vas a traerla a Dios y vas a poder salir adelante, porque tienes autocontrol. Y sobre todo no vas a dañar a otros por tu falta de autocontrol. La gente herida siempre sangra sobre otros. Cuando tú, si de verdad amas a las personas que te rodean, es importante que tú busques sanar tus propias heridas para que no sangres sobre otros, para que no dañes a otros. Entonces, esta falta de autocontrol es venir a Dios y decirle que nos ayude a tener una relación más cercana, a estar arraigados con Él, a someter nuestros impulsos, a tener ese hábito de traer nuestros pensamientos cautivos. Y bueno, todas estas cosas que de las que hemos hablado, espero que les hayan sido de bendición, espero que se queden con ustedes. El dominio propio, muy importante, recuerden que estamos desprotegidos sin Él, que lo necesitamos, pero que es un fruto del Espíritu Santo, lo que quiere decir que lo tenemos. Cuestión de desarrollarlo. Nada más de pedirle a Dios gracia y sabiduría para poder ejercitarlo y ponerlo por obra. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima. Y recuerden este tema, autocontrol. ¿Ok? Vamos a practicarlo durante la semana y nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga. Adiós.